están? Bienvenidos a un nuevo y último capítulo de La Constitución en Simple. Felices de poder entregarles a ustedes este contenido, agradecidos también de poder realizar este espacio de La Constitución en Simple, donde les entregamos los principales ejes de la propuesta constitucional que, recuerden ustedes, tenemos que votar de manera obligatoria el 17 de diciembre. Hemos tenido al mejor analista siempre, Alejandro Fernández, con nosotros, director ejecutivo de Fundación Pacto Social, abogado además y magíster en Derecho. Demasiado pergamino. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Sonia. Más, Alejandro, como lo contamos en el primer capítulo del equipo de la Secretaría de Participación, una de las instancias de participación ciudadana, en este caso tú, representando, comillas, ¿no?, a la Universidad Católica o desde la Secretaría de Participación de la Universidad Católica. En el capítulo 1, lo que hicimos básicamente fue hacer un resumen, porque estamos hablando de Constitución, cómo ha pasado este proceso, que la verdad es que ha sido largo, pero ha sido también de aprendizaje y cómo llegamos hasta este punto. Eso hicimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 tú me vas ayudando los principales cambios al sistema político, ¿no? Hablamos de cómo afectaba a todos los cambios al crecimiento económico, al crecimiento económico, al empleo, sistema político, al sistema político, Banco Central, derecho de propiedad. Perfecto. Claro. En el tercer capítulo hablamos de los famosos derechos sociales, ¿no? De cómo esto había quedado reflejado, está reflejado en este texto, que los invitamos, por supuesto, a ustedes a leer dentro del detalle que se pueda, porque la verdad es que es largo y también bastante complejo, y es por eso que existen espacios como este para simplificarlo. Y en este vamos a cerrar con un tema que tiene muchísimo impacto en la ciudadanía y que lo ha tenido particularmente este 2003 y diría yo, Alejandro, particularmente este mes de noviembre, donde ya la escalada de violencia, ¿no?, en términos de secuestro, de nuevos tipos de delitos, de crimen organizado, de granada contra una carabinera, o sea, ya es una cuestión que nos causa sorpresa y, por supuesto, muchísima preocupación. Eje principal de lo que estamos sufriendo actualmente los chilenos. ¿Qué dice la propuesta de Constitución al respecto? Es lo que vamos a comenzar a analizar entonces junto a Alejandro. ¿Hay algo de seguridad en la Constitución? Hay algunas cosas. Solamente voy a hacer una invitación y una precisión. Dale. Por un lado, el texto constitucional, que lo pueden buscar en tenemosquehablardechile.cl, y es un espacio donde hay un resumen muy bueno, así que... Ajá. Y lo otro, solamente precisar también, Ignacio Larraza, representada a la Católica en la Secretaría de Participación. Ya, okay. Yo apoyaba, yo era parte del equipo, okay. Sí. Pero solamente para que después no me diga nada, Ignacio. Oye, sí, a ver, primera cosa... Para que no nos demande. Exacto, claro. La primera cosa respecto, después vamos a entrar al detalle, pero lo primero es que, como hemos dicho siempre, los textos son fruto del contexto constitucional, ¿cierto? Contexto social, perdón. Entonces, el tema de la seguridad muchas veces no es una cosa prioritaria en las constituciones. De hecho, uno puede mirar muchas que no. Y acá la comisión experta, de hecho, tampoco le dio tanto foco. Yo diría que es como el sello del Consejo. El Consejo dice, bueno, nosotros las personas nos eligieron democráticamente, la seguridad pública es un gran problema, por lo tanto le vamos a dejar un sello y vamos a poner muchas normas vinculadas a eso. ¿Es un sello del Consejo o es un sello del Partido Republicano? Es una buena pregunta. Yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay ciertos consensos. Para ser justos en esto. Por ejemplo, la Defensoría de Víctimas es algo que yo creo que genera bastante consenso. Se venía discutiendo desde el proceso anterior. Exactamente, se venía discutiendo. Respecto al problema de la inmigración irregular, hay ciertos consensos más amplios, pero claro, la forma de abordarlo sí puede ser mucho más discutida, el instrumento. Y dejarlo escrito. Claro, yo diría que hay cosas que sí hay una noción más amplia, hay cosas que no. En general, quizá muchas veces el oficialismo quiere hacerse cargo de forma más integral del problema, a veces se ve una mirada un poco más represiva desde otros sectores. Yo creo que hay una buena combinación, pero por ejemplo en Gendarmería se habla de reinserción social, o sea, también este texto tiene una mirada que no se restringe exclusivamente como a las policías, a la fuerza pública. Hay algo de todo. Ya, te entiendo, te saqué un poco de allí, pero es que era importante esa precisión. Pero sí, tú dices, este es un sello que quiso dejar efectivamente el Consejo en la propuesta constitucional que votaremos en diciembre. ¿Por qué? Exactamente, yo creo que es un sello, y se manifiestan varias cosas, y ahí vamos a ver el detalle, pero lo primero es que hay dos capítulos específicos sobre el tema, un capítulo seguridad pública y un capítulo defensa nacional, y eso es inédito. Y es una señal primero política, ¿cierto? De hecho, la comisión experta no se quiso poner el capítulo especial, yo creo que fue una tontera, así diciéndolo de forma como honesta, simple, y después en el Consejo también no hubo acuerdo transversal de ponerlo como un capítulo. Yo creo que tiene sentido para la ciudadanía, porque al final el texto que se va a votar el 17 de diciembre no es solamente un texto jurídico para los abogados, es un texto que tiene que hacer sentido a las personas, entonces darle relevancia me parece bien, así como también se dio relevancia al medio ambiente. Así, hay muchos temas importantes que son innovaciones que a mí me parece que van en buena línea. Oye, en estos capítulos incluso que fueron introducidos por el Consejo Constitucional, ¿se solicitó el pronunciamiento de la Corte Suprema? No Sí, recuerdo ese sí, de hecho,
Esto pasó efectivamente cuando el Consejo Constitucional, o sea, el órgano democrático, quiso incorporar estos capítulos nuevos. El oficialismo se negó, dijo que no se podía hacer procedimentalmente porque la comisión experta ya había dejado fijados los capítulos. Y la Corte Suprema revisó y dijo no. Discutan, hablen, se puede perfectamente incorporar capítulos, esta es una atribución del Consejo. Sí, me llama la atención y creo que no sí, fue una vuelta innecesaria, probablemente. Sí. Ya, ¿qué dicen estos capítulos sobre seguridad? Déjenme enunciar yo algo y luego tenemos la explicación de Alejandro. Ambos capítulos concentran los deberes, atribuciones, reglas de nombramiento de sus instituciones. Está el capítulo, como ya explicaba él, de la Defensa Nacional, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y el capítulo de Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, que por primera vez, además, tú ya lo decías, se reconoce en rango constitucional. Exactamente. Se menciona. Esto además había quedado en las 12 bases, que también es importante. Fue un límite que le puso el Congreso, porque también se discutió mucho el año pasado en la convención, si solamente iba a ser Carabineros, Policía de Investigaciones o si iban a crear nuevas policías, y eso generaba bastante incertidumbre. Entonces se dejó establecido como regla y se tradujo también en estos dos capítulos, como bien señalabas. Algunos como regulaciones generales que es importante señalar. Bueno, se establece con claridad que el Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza, y eso es importante. O sea, acá, sobre todo cuando tenemos discusiones a veces respecto al terrorismo, o muchas personas que quieren empezar a armarse, es uno dice, no, cuidado, acá el Estado tiene que ser el primero y tener el monopolio en el uso de la fuerza. A través de la de Fuerza Armada, las fuerzas de orden y la seguridad pública. Exactamente. Y también es importante que así como tiene el monopolio esta institución en particular, o se ejerce a través de ella, siempre está subordinada al poder civil. Y eso también es súper relevante. O sea, acá el presidente de la República, los gobiernos, tienen primero esa disposición democrática, ese apoyo de legitimidad democrática, y por lo tanto, por ejemplo, en caso de guerra, es el presidente el que asume la dirección digamos, de las Fuerzas Armadas, y en general también, por ejemplo, un director de Carabineros que tiene algún problema, por ejemplo, de fraude o cosas de corrupción que hemos conocido lamentablemente, el presidente tiene la facultad para poder destituirlo. O sea, siempre está subordinado al poder civil. Ok, está súper bien amarrado eso entonces. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, lo ejerce a través de estos organismos, pero nuevamente están subordinadas al poder civil. Exactamente. Y en limitado, este caso, a la figura del presidente. Exacto, y limitado también a cumplir con respeto de los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos. Tienes algunas innovaciones concretas que incluiste aquí, ¿no? Que se relacionan con estas instituciones y que van más allá de los nuevos capítulos. ¿Cuáles son esos? Sí, yo diría que esto también muestra como una idea de querer fortalecer a las policías. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que en el periodo de estallido social y el periodo posterior hubo una sensación de que había menos respaldo, y de hecho en el Congreso de forma transversal, eso es importante, se aprobó esta ley Naim Retamal, o al menos con sectores de izquierda y derecha. Mientras se discutía todo el texto constitucional. Exactamente, y esa ley básicamente lo que quería hacer es dejar clara la legítima defensa de las policías, o sea, el uso racional de la fuerza pueda eximir de responsabilidad penal. O sea, si un carabinero ocupa de buena forma el arma en un contexto determinado, tener tranquilidad que después no va a ser condenado por el uso del arma. Y eso se aprobó en el Congreso y se quiso dejar también en el texto constitucional. Nuevamente con una lógica como de darle más seguridad, más solidez a ese respaldo. Y lo otro que es súper interesante es la seguridad municipal. Sí, Esto es una innovación que tiene en el texto constitucional. Sí. Se restringe, obviamente, se habla de hecho del apoyo de las fuerzas de seguridad a la seguridad municipal en el ámbito de la prevención, y eso también es importante. Obviamente no le podemos dar atribuciones amplias a la seguridad municipal para perseguir, digamos, los delitos, pero no lo podemos equiparar con carabineros. Exactamente, tiene otras capacidades técnicas. Transformación. Exactamente, transformación, pero al menos la prevención se reconoce explícitamente y me parece muy bueno porque los esfuerzos locales, municipales son muy relevantes para la ciudadanía. Y saben por qué yo creo también que es súper relevante, porque hoy día está muy presente esa seguridad municipal, esa seguridad ciudadana, es parte del día a día de los ciudadanos, por lo tanto no es un tema desconocido, es algo que se viene haciendo y trabajando hace mucho tiempo, intentando regular, etcétera, o desregular, pero como sea está presente. Exactamente, eso me parece por eso un buen avance. ¿Qué pasa con el derecho a la seguridad? ¿También es un nuevo derecho? ¿Tengo derecho como ciudadano en esta nueva propuesta constitucional a la seguridad? Sí, eso me parece también un avance interesante. Esto se discutió en la convención, finalmente no se incorporó o no en los términos que se quería, y aquí se habla de derecho a vivir en un entorno seguro, y el deber del Estado de garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, y en particular contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. Entonces, por un lado el derecho a las personas, por otro lado la obligación del Estado, y esto, como lo vimos en el capítulo anterior, se puede incluso exigir vía acción de protección. O sea, igual da al menos la posibilidad como de presionar al Estado a, oye, hágase cargo del problema de la seguridad. Y eso me parece que
es relevante, nuevamente, como lo decimos siempre y lo repito, no son cambios mágicos, ¿cierto?, de un día para otro, pero al menos una exigencia y un derecho que queda explícitamente consagrado. Pero queda consagrado la siguiente forma de que el Estado debe garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia y dice especialmente, y hace el énfasis, contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. Volvemos entonces, aquí este es un texto que se ha generado en el contexto actual, en el año 2023, pensando en eso, en las necesidades hoy día de la población. Sí, eso es súper importante como van respondiendo, como digo, a los contextos. De hecho, yo diría que hay algunas medidas vinculadas directamente a los hechos violentos en el contexto del estallido social. Obviamente que hubo muchas manifestaciones pacíficas, no las vamos a desconocer, y tuvieron, digamos, muchas personas que la fuerza necesaria para estar hablando de estos temas también. Exactamente, pero evidentemente hubo también hechos violentos y que generaron un cierto temor, y en eso se establecen, yo diría, principalmente hay dos cosas que podríamos decir como innovaciones vinculadas a eso. Por un lado, el Estado como principal defensor del Estado de Derecho, ¿eh? Y la obligación de generar acciones para lograrlo. O sea, el Estado tiene que ser el primero, evidentemente, en garantizar esa seguridad, ese orden público, esa paz. No puede retroceder. Exactamente, y en eso sentido el Estado también es el gobierno. O sea, aquí todo el sistema político, todos los órganos del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, tienen que proteger nuestro Estado de Derecho. Y lo otro, el derecho a reunión. Hoy día está consagrado en la Constitución, pero aquí se le agrega además el que tiene que respetar los derechos de quienes no son parte de la reunión y la propiedad pública y privada. Eso evidentemente está vinculado a cuando es un exceso del uso del derecho, un abuso, ¿cierto? Si el derecho a reunión evidentemente hay que respetarlo, pero cuando significa transgredir, digamos, los derechos de otras personas, romper la propiedad, evidentemente eso tiene que tener un límite y acá se pone expresamente en la Constitución. Me dio la sensación de que esto estaba ligado, por ejemplo, a la realidad que tuvieron que vivir los vecinos de Plaza Italia, de Plaza Baquedano, donde efectivamente tanto el comercio como las viviendas fueron dañadas, ¿no? Porque este se transformó en el punto neurálgico de la reunión masiva de la protesta descontrolada en la mayoría de las ocasiones, que terminó rompiendo. Y además, si es que no rompiendo, alejando a parte comercial importante del centro. Exactamente. Y eso en ese sentido nuevamente se transforman en mandatos. Acá el Estado tiene que activamente proteger la propiedad privada y pública, tiene que permitir la reunión, pero también con ciertos límites. O sea, creo que estos son finalmente respaldos simbólicos, pero que tienen relevancia. O sea, cuando a Carabineros se le quitó apoyo desde el sector, desde el sistema político, evidentemente no pudo actuar con la misma legitimidad ciudadana. Hoy día ha recuperado respaldo, lo que no quita evidentemente que cuando han habido casos de abusos de derechos humanos, cosas que están fuera, evidentemente hay que sancionarlas con todo el rigor de la ley, pero institucionalmente al menos es muy preocupante cuando se quita legitimidad a las fuerzas de orden y seguridad o a las fuerzas armadas. O sea, a ambos puntos se les debe poner importancia, ¿no? Se les debe poner atención. Más allá del derecho, Alejandro, ¿hay nuevas medidas para darle mayor protección a las víctimas? Sí, la Defensoría. Esto es una innovación que lo conversábamos antes. Hoy día lo que existe es solamente la Defensoría Penal Pública. Esa Defensoría es para las personas que son imputadas por un delito. ¿No? Vamos a ir, bueno... En el sentido, como hablamos muchas veces, que solo existe eso, hay un desequilibrio total respecto de la víctima. Exacto, es legítimo evidentemente, porque de hecho hay casos donde el imputado nadie quiere defenderlo. No voy a empezar a dar ejemplos en muchos contingentes, pero... Está bien que tenga defensa, pero claro, ¿cómo no va a tener derecho a la víctima? ¿Cierto? Una persona sufre un delito y no solamente derecho como a ir al juicio a defenderse, sino que nunca más sabe nada, no se informa, no hay apoyo psicológico, ninguna cosa. Entonces acá se crea este órgano que evidentemente hay que hacerlo por ley, hay que poner recursos, pero a mí me parece muy relevante simbólicamente y también en los hechos. Y dice que especialmente tiene que preocuparse de los delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado, trata de personas. O sea, nuevamente lo que tú decías, en el contexto actual hay delitos mucho más violentos, más graves. Evidentemente el robo también es importante, ¿cierto? Otro tipo de acciones, pero acá estamos hablando ya de un nivel de delincuencia mucho más compleja y a donde la Defensoría tiene que tener un rol protagonista. Y agrega, porque el nuevo órgano lo que busca es brindar satisfactoriamente no solo una defensa gratuita, jurídica gratuita, quiero decir, sino también atención psicológica, lo mencionaba ya Alejandro, social, y velar por el cumplimiento de mecanismos de recuerdos de víctimas en casos de violencia intrafamiliar, donde no se cumple el alejamiento del agresor de su pareja, por más dictamen que haya hecho el Poder Judicial o la Corte o quien corresponda. Exactamente, son para muchos casos de resguardo, pero ahí vemos casos graves, o sea, donde sabemos constantemente cuando hay femicidio, después nos enteramos de que hubo ninguna medida para resguardar a esas víctimas, y ahí la Defensoría debería tener digamos, poner foco prioritario en ese tipo de resguardo. ¿Hay cambios en el Ministerio Público? Hay cambios en el Ministerio Público también, se crea una fiscalía supraterritorial. Las fiscalías están organizadas por territorio, entonces, en general, si hay un delito en Santiago, bueno, va a haber una fiscalía, que de hecho hay varias fiscalías en el caso de la Oriente, la Poniente. Y si en Rancagua habrá otra en O'Higgins, etcétera. Entonces, el problema del crimen organizado que es mucho más complejo, ¿cierto? Y se va
y puede cubrir o está en varias regiones. Por lo tanto, acá esta fiscalía está pensada principalmente para perseguir el crimen organizado. Y lo otro que se crea un consejo de coordinación interinstitucional, donde participan distintos actores fuera del Ministerio Público, por ejemplo, un representante o la representante del Ministerio de la Mujer. Y equidad de género. Es importante, y equidad de género tiene importancia porque también la idea es poner sobre la mesa en la estrategia del Ministerio Público delitos que afectan especialmente a las mujeres, como la violencia intrafamiliar, como los delitos sexuales y otros. Ahí menciona el terrorismo, ese es un capítulo que podemos ver, ¿no? Y nuevas medidas, porque finalmente lo que se hace es robustecer las normas para frenar el terrorismo, y esto se entiende especialmente en el contexto de la situación de la Araucanía. Responde a ese capítulo. Sí, efectivamente, nuevamente en la misma línea. El terrorismo también respondió en los 80 a contextos sociales y políticos, ¿cierto? De hecho, hoy día se menciona que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido ya hay una mención, pero acá se profundiza más justamente, como dices, por el contexto actual, principalmente vinculado a lo que ha pasado en el sur, donde además nos hemos dado cuenta, Soledad, que si bien esto un sector político específico lo declaró, hoy día también el propio gobierno se ha tenido que hacer cargo y de hecho llevamos con estado de excepción constitucional desde comienzos de este gobierno. Entonces es una situación evidentemente compleja. Hay una medida concreta, por ejemplo, el estado de sitio que existe hoy día principalmente por actos, digamos, de guerra interna o grave conmoción interior, también se incorpora al acto de terrorismo. ¿Ya? O sea, ¿Qué podría ser eso? ¿Un atentado terrorista? Exactamente. Por ejemplo, un atentado terrorista. En esos casos, hoy día ya tenemos otros estados, por ejemplo, de emergencia, pero cuando se requiere aún más fuerza del Estado, en presencia, por ejemplo, de la Fuerza Armada, limitación de ciertas libertades para proteger a la ciudadanía, se incorpora además explícitamente el acto terrorista como una causal para el estado de sitio. Ya, deja yo hacer un paréntesis acá porque en el proceso pasado que también discutimos, hicimos un programa para eso, ¿no? Se debilitaban de cierta forma los estados de excepción constitucional, que fue un tema súper discutido y también muy ciudadano, ¿no? El de emergencia en el caso de alteración del orden público o grave daño a la seguridad de la nación se había efectivamente eliminado, ¿no? Y allí todo esto en medio de un contexto muy complejo fue uno de los temas más rebatidos. ¿Se reconoce las víctimas del terrorismo tendrán derecho a ser indemnizadas? Sí, eso también es interesante. Se establece efectivamente un derecho específico, ¿eh? Hay, obviamente que en muchos casos las víctimas pueden tener derecho a indemnización, pero en este caso es responsabilidad del Estado, ¿eh? Porque el principal responsable finalmente de que haya terrorismo es que el Estado no se está haciendo cargo, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, en este caso en particular, y nuevamente nos iríamos a los casos de la Araucanía, muchas veces las víctimas que han sufrido delitos, digamos, derechamente terroristas podrían ser indemnizados por el Estado. Y en el caso contrario, es decir, el responsable no tiene derecho a indulto. No tiene derecho a indulto, se queda también expresamente establecido en el texto, y también la inhabilidad perpetua a ejercer cargos o funciones públicas, tanto de elección popular como cualquier tipo de cargo en un servicio público. Cosa que nos parece evidente, ¿no? Vamos cerrando la conversación sin querer estigmatizar, ¿no? A los inmigrantes. Evidentemente hemos visto un incremento del crimen organizado, crímenes que no conocíamos en nuestro país, la situación del Tren de Aragua, la llegada de delitos violentos, ¿no? El sicariato, el secuestro, que ha estado muy presente durante este mes de noviembre o durante el mes de noviembre. ¿Hay algo de esto en la propuesta constitucional? Hay algo de esto, nuevamente respondiendo a los contextos. Uno dice, porque en la Constitución del 80 evidentemente no había nada de esto, porque no había casi muy poca inmigración en Chile. Hoy día lo establece. Por un lado, obliga a crearse la policía fronteriza, encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras. Sí. Eso es importante, de las fronteras nacionales, porque hay otros órganos evidentemente que cumplen roles, por ejemplo, a nivel de las fronteras aéreas o marítimas. Y también se establece, la propuesta incorpora que cuando ingresen personas de forma clandestina por pasos irregulares no habilitados deben ser expulsados en el menor tiempo posible. O sea, hay un mandato al Estado de expulsar la inmigración irregular, pero obviamente resguardando la dignidad de las personas y los derechos que están reconocidos, por ejemplo, en los tratados internacionales. O sea, evidentemente el Estado no puede estar permitiendo que las personas ingresen de forma irregular. Hay vías regulares para hacerlo y le da este mandato, pero con ciertos límites. E incluso esto es importante a propósito de las discusiones que se han dado después de los panamericanos. O sea, esto no obsta, por ejemplo, por los tratados internacionales a dar asilo humanitario o refugio. Si hay personas que... No se contrapone. No se contrapone, exactamente. O sea, esto tiene que ver con un ingreso simplemente irregular sin ningún causal, pero si hay una persona en Venezuela o Cuba que está escapando, por ejemplo, de un régimen totalitario que está violando derechos humanos, su libertad, evidentemente puede requerir refugio. Lo mismo que personas que vienen legítimamente, honestamente a Chile, que piden visas, trabajan y aportan al país, evidentemente también. Acá tiene que ver obviamente con prevenir sobre todo el crimen organizado que ingresa al país. Ahora, ojo, con los que hayan cumplido penas de presidio efectivo por crímenes o simples delitos en Chile, ¿no? Aquí aplica el mismo criterio para los extranjeros.
Eso es súper importante porque hoy día está lleno de personas que cometen delitos en Chile y después no son expulsados. ¿Ah? Y es muy excepcional, de hecho, está lleno, y eso es un problema del Estado como no ha tenido la capacidad. Evidentemente, una persona que comete un delito en Chile, uno puede decir, ya, bienvenido a nuestro país, pero si además viene a cometer delitos, tiene que ser expulsado a sus países de origen, y ahí hemos tenido mucha debilidad desde el punto de vista del Estado, y me parece bien que se refuerce a nivel constitucional. Y responde a gran parte del problema que tenemos actualmente. En la misma línea serán sancionadas, dice la propuesta constitucional, las personas, instituciones o grupos que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso irregular y no autorizado de personas a nuestro territorio. Sí, eso se ve bastante ¿Hay frecuente. consenso en estos temas? Hay ciertos consensos sobre la irregularidad de la inmigración como un problema, de hecho el propio presidente lo ha dicho, pero respecto a establecer este tipo de medidas como más, digamos, comillas, más duras, más explícitas respecto al Estado, yo creo que no. Yo diría que ahí claramente hay un sello más desde la oposición en este texto. Perfecto. Llegamos al final ya de este cuarto capítulo, ¿no? Y capítulo final, además, quisimos resumir con los principales ejes en un gran trabajo, además, que ha hecho Alejandro con su equipo y que va guiando la conversación que yo voy sosteniendo con él. Así es que ahora todo está en las manos de cada uno de nosotros. La participación ciudadana, siempre lo hemos dicho, es lo más relevante, es obligatoria. Además, 17 de diciembre votamos entonces esta propuesta constitucional. Tenemos que agradecer a alguien que empujó que estuviésemos acá. Sí, exactamente, para que nuevamente este año estuviéramos. Ahí voy a dar la gracia a Matías Sáez, un amigo que me dijo, no puedo leerme el texto, son muchos artículos, por favor, den otras alternativas. Y dije, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, voy a llamar a Sole a ver si está disponible para que hagamos este tipo de contenidos que creo que aportan efectivamente a la comprensión del proceso y poder votar informado en diciembre. Como digo yo, logran ordenar la mente. Alejandro, ¿quieres decir algo más respecto a